Hola chiquis, bienvenidos a Logidev. Este es el inicio de una serie de videos donde hablaremos sobre microfrones o microfrones, como lo quieran llamar, ¿ok? Pero la idea principal de esta serie de videos pues es hablar de eso. Veremos qué tecnologías podemos utilizar para poder crear nuestros microfrones. Vamos a ver también aspectos de qué es lo que necesitamos, cuándo deberías de poder aplicar recién esta arquitectura y pues cosas complementarias para poder aprender y entender más sobre este tema. No te olvides suscribirte y darle like y compartir los videos. De esta manera me estás ayudando a generar más contenido. Y sin más, comencemos. Ok, chiquis, empecemos. ¿Qué son los microfronen? Para entender los microfronen vamos a retroceder en el tiempo, ¿ok, chiquis? Tal vez hay personas acá que ya se están inicializando en el frontend, pero en las tecnologías modernas. Pero también hay personas que venimos ya trabajando pues desde hace unos 10 años atrás o unos 7 años atrás, ¿no? Entonces, en esas épocas, chicos, había una forma de trabajar distinta a lo que hoy en día existe. Hace unos 7 u 8 años atrás, por ejemplo, trabajábamos nuestros proyectos en un solo proyecto. Es decir, teníamos nuestro front, nuestro back y nuestro acceso a datos en un solo proyecto. Y esa era la forma en que se trabajaba. A esto se le conoce como una arquitectura de monolito, es decir, todo está ahí, solo, todo en uno, ¿ok? Y pues todas las personas metían su código, ¿no? Sus cambios, etcétera. Esa era la forma en que se trabajaba hace unos años atrás. Después, conforme pasaba el tiempo, ya empezamos a trabajar de una manera distinta, en donde el front se desliga del backend y tiene su propio proyecto aparte. De esa manera, a cada frente, tanto el front como el back, ya empieza a tener su propio equipo de trabajo y empieza a ser independiente, ¿no? Digamos, el frontend ya implementaba el lenguaje de programación que necesitaba, tal vez algún framework, y lo mismo por el lado del backend. Y de esa manera, se podría decir que el proyecto se hacía un poco más ágil, ¿no? Ya que tenías gente dedicada netamente, pues, al front y al back, por separado. Luego, con el pasar de los tiempos, llega la arquitectura de microservicios, chicos. Y la arquitectura de microservicios es empleada por el backend. Es decir, el backend adopta esta arquitectura y lo que va a hacer es desglosar en pequeñas partes toda la lógica del negocio. Y cada una de esas partes va a tener designada su propio equipo, ¿ok? Y inclusive cada una de esas partes puede trabajar en un lenguaje de programación distinto. Cada una de esas partes se les conoce como microservicios o microservices, ¿ok? Entonces, la arquitectura de microservicios vino a solventar esa problemática en el lado del backend, porque hoy en día las empresas tienen proyectos súper grandes. Imagínate pues un proyecto para un banco, por ejemplo, o un e-commerce internacional. Entonces vemos que la concurrencia es demasiado alta, hay muchos procesos por detrás. Hacer todo eso en un único proyecto a nivel de backend, pues era muy engorroso, ¿no? Y el proceso de despliegue, el proceso de desarrollo, la integración de los cambios de las diferentes personas era muy engorrosa. Entonces, con la arquitectura de microservicios, se separa cada una de las partes del negocio, ¿no? En partes pequeñas y se enfoca netamente a determinada parte, en determinada sección. De esa manera, pues se agiliza mucho más el proceso de desarrollo y cada microservicio puede generar su propio sistema de despliegue, ¿no? O sea, no necesariamente el microfront A necesita que se termine para que pueda desplegarse, no sé, el microfront B. Entonces no son dependientes, son autónomos. Es decir, cada microservicio se va a ejecutar de manera independiente y autónoma. Así que los microservicios vinieron para hacernos un bien en el lado del backend. Ahora, viendo esta pequeña línea del tiempo, nos damos cuenta que quien ha salido más beneficiado en la forma de desarrollar, en la forma de trabajar, es el lado backend. Pero sin embargo, vemos que el frontend, pues podríamos decir que la única parte en la que se ha quedado es en la separación, cuando se desligó del backend. Y después, pues no ha tenido más problemas, ¿no? Y este enfoque, chicos, es lo que se trabaja hoy en día mayormente. Y está bien. Hay aplicaciones que trabajan bajo este enfoque que ustedes ven acá.
Y está bien, no es malo. Pero hoy en día existen aplicaciones de frontend súper enormes, demasiada gente trabajando ahí, el proceso de despliegue es engorroso, la integración del código también, hay muchos problemas de MERS, dependemos de que cierta persona termine algo para poder recién hacer el build, etcétera, etcétera. Básicamente, en el frontend, en esos tipos de proyectos, ya empezamos a sufrir lo que el backend sufrió en un momento. Ante ello, nace lo que es los microfrontend, ¿ok? Los microfrontend, inspirado en la arquitectura de microservicios. Entonces, ¿qué es lo que son los microfrontend? Básicamente son pequeños proyectos, ¿ok? Que van a representar parte del negocio, ¿ok? Y se van a poder desplegar de manera individual. Es decir, al igual que un microservicio, un microfrontend se puede desplegar o se puede ejecutar de manera independiente y autónoma. También puede tener su propio equipo de trabajo, puede estar desarrollada en algún framework moderno, tal vez React, Vue.js, Angular, etcétera, cualquiera. Y pues no dependen del uno del otro para que puedan funcionar. Entonces, eso es básicamente un microfrontend. Y tienen que tener en cuenta que el microfrontend no se aplica a todos los proyectos. Es la regla número uno, ¿ok? Tal como me lo enseñó un amigo que es Kevin Dávila, que es un Angular GDE. Pues bien, es así. O sea, el microfrontend viene a solventar una problemática. No es que vas a implementarlo porque simplemente está de moda. No, se aplica únicamente a proyectos súper enormes, ¿ok? En otra serie de videos voy a mostrar cuándo deberías aplicar microfrontend y el por qué, ¿vale? Así que el concepto principal ya lo tenemos. Y por acá yo les quería mostrar esto. Miren, para tener un poco más de conceptualización, ¿ok? Digamos que tenemos un sistema de ventas enorme, ¿vale? Y tenemos nuestro frontend. Puede estar en Angular, puede estar en React, en Vue, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace nuestro frontend? Va a consumir un API REST, tal vez un GraphQL o un gateway. La cosa es que consume algo, hace una petición para poder mostrar la información. Y esas peticiones, al final, ¿a dónde van? Hacia nuestro backend, ¿verdad? Al final van a nuestro backend y nuestro backend puede estar con la arquitectura de microservicios. ¿Y qué son los microservicios? Pues ya sabemos que son partes de la aplicación. En este ejemplo, tenemos que un microservicio de autenticación que está hecho en Java, otro de compras que está hecho en Node.js, un módulo de ventas en Python, el módulo de almacén está hecho en Go, el módulo de productos está en .NET y cada microservicio tiene su propio equipo de trabajo, ¿ok? Y cada equipo pues también gestiona su proceso de despliegue y desarrollo de manera autónoma. Y de esa manera pues seguimos trabajando, ¿no? Esta es una manera más gráfica de qué es cómo se trabajaría un sistema grande. Esto de los microservicios, si lo llevamos a los microfrontends, quedaría de la siguiente manera. Así, miren. Vamos a tener nuestro frontend, ¿ok? Pero cada parte de la aplicación ahora va a ser un microfrontend. Recuerde, un microfrontend no es nada más que un proyecto, ¿ok? Es un proyecto de JavaScript. En este caso estamos utilizando tecnología moderna de JavaScript. Entonces podríamos tener una aplicación que se encargue de una parte de negocio, en este ejemplo la autenticación, y puede estar hecho en un lenguaje moderno de JavaScript, como por ejemplo Angular, ¿no? O un framework o una librería de JavaScript. En este ejemplo es de la autenticación, está hecho en Angular y tiene su propio equipo de trabajo. Podemos tener otro módulo que es el de compras, puede estar hecho en React y también tiene su propio equipo. Tenemos el de ventas hecho en Vue.js, el almacén hecho en Svelte y los productos pues también hecho en Angular. Entonces, cada uno son proyectos independientes y están hechos en una tecnología distinta, pero al final todos pueden coexistir y se puede mostrar una única vista, ¿ok? Entonces es similar a lo que son los microservicios y es pues simplemente así es como se vería pues el equipo de trabajo y cada una de las partes de la aplicación, ¿ok? Si ustedes tuviesen alguna duda, déjenlo ahí en los comentarios y le iremos resolviendo, ¿no? O puedo anotar sus dudas para un próximo video.
Así que bueno, estos son lo que es los microfrones. Ahora hablemos sobre los beneficios, unos cuantos, ¿ok? Como toda tecnología nueva, tenemos beneficios, pero también tenemos ciertas contradicciones, ¿no? Ciertas problemáticas que vamos a ver en un momento. Existen varios, ¿ok? Varios beneficios de trabajar con microfonía, pero yo voy a establecer estas cuatro y una de ellas es la independencia y autonomía, ¿vale? Al ser un proyecto individual, pues tenemos esta independencia de poder crear nuestro build de manera autónoma, ¿no? Podemos gestionar nuestras propias librerías, nuestros propios daily, nuestros propios sprint, ¿no? Podemos establecer fechas de desarrollo para tal cosa, etcétera. El segundo punto es el deployment y release por separado, ¿no? Al ser un único proyecto, tiene su propio equipo, pues el proceso de deployment y el proceso de release, pues no afecta a los demás microfrontend, ¿ok? Igual a que los microservicios, ¿no? No tienen por qué estar ligados, no dependen del uno del otro. Entonces, esto es genial porque ya no necesitas esperar a que el otro equipo acabe para poder tú recién lanzar una versión determinada de tu proyecto. Otro beneficio es la decisión en qué tecnología usar. Ya que estamos utilizando microfrontend, tenemos la potestad de poder escoger qué librerías o qué framework de JavaScript podemos utilizar. Como hemos visto hace poco, puede estar hecho en Angular, puede estar hecho en React, en Svelte, en Vue.js, etc. Entonces, cada equipo puede tener eso. Y eso eh, es un beneficio, pero bajo cierto riesgo, ¿ok? Pero si tú tienes, por ejemplo, en tu empresa equipos de React y equipos de Angular y quieres sacar un proyecto de manera rápida y obviamente a proyectos súper grandes, entonces podrías mezclar ambos frameworks, ambas tecnologías y poder crear un site, ¿no? Una web. El otro beneficio es la escalabilidad. Al igual que los microservicios, si más adelante se agrega un nuevo módulo, una nueva parte del negocio, entonces lo único que se hace es crear un nuevo proyecto y integrarlo a los demás microfrontend. Entonces eso es muy genial. Entonces los microfrontend nos da esa versatilidad también respecto a poder agregar o quitar cosas de nuestra web. Y como todo beneficio, pues también tenemos dificultades, chicos. No todo es color de rosa cuando trabajamos con un nuevo framework, ¿no? Perdón, como una nueva arquitectura. Uno de los mayores retos de trabajar con la arquitectura de microfrontend es la consistencia de la interfaz de usuario. Está bien, tienes equipos en diferentes tecnologías de JavaScript, ¿ok? Pero todos tienen que manejar una misma guía de estilos, ¿ok? Se supone que estás aplicando microfrontend a un proyecto enorme, un proyecto grande. Por ende, si lo estás haciendo, si lo quieres separar en microfrontend, es que todos van a trabajar bajo una misma guía de estilos, ¿verdad? Todos trabajan, digamos, con un mismo botón. Ese botón tiene un formato, tiene sombras, tiene tipado, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, todos los proyectos deberían tener lo mismo. Ahí entra a tallar el tema de la consistencia de la interfaz de usuario. Podrías crear tal vez alguna librería de componentes para que todos la hereden y pues la tecnología a emplear ya es otra cosa, ¿no? Pero cada equipo tiene que estar coordinado y saber qué interfaz, o sea, qué componentes a nivel de diseño están implementando. Y es más que nada coordinación, ¿ok? Y esto va con el punto 2 que es la coordinación entre equipos. Es un gran reto trabajar con microfones, más que nada en este aspecto. Por más buenos programadores que tú tengas, por más buenos arquitectos que tú tengas, si no hay una buena coordinación entre los equipos, créeme que vas a tener un dolor de cabeza aplicando microfones y te vas a dedicar únicamente a estar parchando la aplicación en vez de agilizarlo y hacer un deployment de manera ágil, de manera rápida, sencilla, fluida, ¿ok? La coordinación entre equipos es muy importante y eso básicamente podría englobar todo, ¿ok? Luego tenemos el tamaño del bundle. Es una aplicación, chicos, es una aplicación más de frontend, ¿ok? Entonces, tenemos acá una pequeña
controversia, por así decirlo, es que si bien es cierto, los microfrontend nos da la facilidad de poder escoger cualquier librería o framework de JavaScript para poder trabajar los microfrontend, el problema es que si trabajas en varias tecnologías, el bundle va a crecer. Porque Angular no usa las mismas librerías que React. Y para que puedan funcionar en tu vista, ¿no? Cuando ya las integres, los microfrontend, vas a tener que descargar ambas librerías de los proyectos, tanto de Angular como de React en este ejemplo. Entonces tienes que tener mucho cuidado con eso, ¿ok? Vamos a tener ese pequeño problema. Tenemos la ventaja de utilizar varios frameworks y librerías de JavaScript, sí, pero teniendo en cuenta que el tamaño del bundle va a crecer. Y si el bundle crece, quiere decir que va a haber un pequeño retraso al momento de cargar nuestra aplicación en la web. Y si nuestra aplicación en la web es demasiado concurrente, entonces ahí sí que tenemos un problema. Pero para ello existen técnicas, ¿ok? Así que eso lo veremos más adelante. Otra dificultad es el conflicto de versiones. Eso es más que nada orientado a las librerías que está utilizando nuestra aplicación. Supongamos que tú estás trabajando en un proyecto React y usas RxJS. Y Angular también usa RxJS. Pero tu proyecto React usa la versión 5, por ejemplo. Pero el del Angular usa la versión 10, ¿no? Un decir. Si tú no dices qué versión va a ser la que va a primordiar, o sea, qué versión va a ser la que se va a tener en cuenta, entonces vas a tener un conflicto de versiones entre la versión de React y la versión de Angular. Tienes que buscar una librería intermedia que funcione tanto en Angular y en React, es decir, una versión compatible para los dos. De no ser así, lo que toca hacer es crear un scope name tanto para React como para Angular en base a la librería RxJS. Y así muchas otras librerías más. Vas a tener que lidiar con eso, con el conflicto de versiones. Ahí entra a tallar ya un tema de versionado. Así que pues toca investigar más, toca ver si la librería que están implementando tiene tal vez mantenimiento, ¿no? Poder comunicarse con la persona que creó esa librería, N cosas. Entonces es una de las dificultades al momento de crear los microfrontend. Existen otras dificultades más, un poco más pequeñas, pero pienso que estas cuatro son las más problemáticas. Si tú tal vez tienes experiencia ya en microfrontend y te ha pasado una dificultad técnica, déjalo en los comentarios para poder hablar de eso en un próximo video. Ok chicos, entonces ya hablamos sobre los microfrontend, ya vimos qué es, ¿no? Beneficios, dificultades. Ahora toca ver cómo es que puedo construir mi microfrontend. Existen varias formas realmente, ¿ok? Varias. Y este tema del microfrontend no es algo actual, solamente que ha tenido mm, más afluencia, por así decirlo, se ha puesto de moda, entre comillas, ¿no? En estos últimos años. Pero este es algo que ya es muy antiguo. Los primeros microfrontend podríamos hacerlo, por ejemplo, únicamente con Web Elements, con iframes y otras tecnologías, más, otras formas más de hacer microfrontend. Pero hoy en día existen dos herramientas que son muy buenas para poder crear microfrontend. Una de ellas es Single SPA o Single SPA, que es un meta framework la cual me ofrece a mí una CLI para poder yo crear microfrontend, ¿no? Puedo crear tipos de microfrontend y demás cosas que me van a ayudar a hacerlo a mí. Entonces, Single CLI me ofrece también una librería para poder simplemente instalarla a un proyecto ya existente y se vuelva en un microfrontend. Y lo otro es usar Webpack 5, ¿ok? Usando la federación de módulos. Webpack 5, en su versión 5, implementa este tema de la federación de módulos. Module Federation es básicamente un plugin que permite la carga de partes de una aplicación compiladas por separado. Escuchen, permite la carga de partes de una aplicación compiladas por separado. ¿Qué quiere decir esto? Tú vas a tener una aplicación A y una aplicación B, y cada uno son microfrontends, obviamente, y cada microfrontend va a poder compartir cosas, como por ejemplo módulos, y van a poder utilizarse o reutilizarse entre ellas, ¿ok? Entonces Module Federation lo que hace es eso, nos permite esa
esa opción de compartir sin tener en cuenta o sin importar en qué dominio estén desplegados. El micrófono A puede estar en el puerto 4200 y el B puede estar en el puerto 4201, por ejemplo. Sin embargo, basta que uno de ellos comparta algo, el otro micrófono lo va a poder reutilizar. ¿Ok? Entonces, básicamente es eso. Module Federation nos va a permitir hacer ese tipo de cosas. Y con los micrófonos, pues es muy importante esto. ¿Por qué? Porque vas a tener que compartir ciertos módulos, ciertas clases, ¿no? Que implementen lógica de negocio y más cosas. Module Federation y Angular. Desde la versión 12 de Angular ya se tiene incorporado Webpack 5. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú quieres implementar lo que es los microfrontend, tienes que hacerlo como mínimo de la versión 12. Porque a partir de ahí es que ya se viene incorporado la versión 5 de Webpack. Así que hay que tener en cuenta esa parte. Y bueno chicos, eso sería todo por el día de hoy. ¿Ok? En el próximo video vamos ahora a implementar Module Federation en un proyecto de Angular. Vamos a trabajar micrófonos con Angular, ¿ok? Y si te gustó el video, pues dale like, comparte, suscríbete y de esa manera me estás ayudando a generar más contenido. Mi nombre es Jimmy y esto fue Logi de... Hasta la próxima.